Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo tiempo. Hoy quiero compartirles una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el versículo número 10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo es lo que le está diciendo a sus discípulos y por supuesto en este momento a cada uno de nosotros. Hace unos días estaba recordando algo que un profesor en el seminario nos comentó y tiene que ver con la caza de los monos allí en África. Y el profesor nos comentaba que para poder cazarlos, los cazadores ponen un maní o algo que al mono le llame mucho la atención dentro de una grieta en la roca. Entonces el mono va, mete su mano, pero luego agarra el maní y cuando quiere volver a sacar su mano, la mano no sale. Porque con el puño cerrado, el puño no pasa por esa grieta. También escuchaba que por ahí lo hacen con cocos, los rodean de frutas, de bananas, y entonces cada vez le van haciendo el hueco más pequeñito al coco, y llega un momento en que cuando va a sacar algo de allí adentro, también lo mismo, al cerrar el puño ya no pasa. Y el mono realmente entra en muchísima desesperación porque no puede salir, se siente atrapado, y más aún cuando ve que el cazador se acerca. Todo esto lo hace entrar en muchísimo pánico, pero no tiene la capacidad para darse cuenta que si abre su mano, sale. Entonces sigue tironeando, sigue insistiendo, pero no suelta aquello que agarró y que lo mantiene con el puño cerrado. Así es que el cazador viene y por supuesto el mono termina perdiendo su vida, porque lo que ellos quieren son las manos, las comercian, pero al cortarle una mano, imagínense que el animalito se desangra, así que muy difícilmente vaya a vivir. Y aquí el Señor nos está hablando de que Él vino para darnos a nosotros vida y vida abundante. Pero hay un problema, y a veces que nosotros en nuestro caminar con Él nos aferramos a cosas de esta tierra. Y como el mono, no las queremos soltar. Y estamos allí aferrados, y a pesar de que más de una vez el Señor nos habla y nos dice, eso no es bueno para tu vida, puede ser algo del pasado o puede ser algo que tomamos en nuestro presente. Alguna decisión que el Señor nos dice, esa decisión está errada, no la tomes, te vas a equivocar, va a ser para tu mal. Y insistimos, nos aferramos a esa decisión. Y cada vez que el Señor nos habla y nosotros nos aferramos, en lugar de obedecerle y soltar, abrir nuestra mano y soltar, el enemigo toma lugar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos pasa? Como al mono, ¿no? Nos desesperamos, sufrimos, pasamos malos momentos. Quizás viene sobre nuestra vida una opresión espiritual, una situación que no sabemos por qué está viniendo y tiene que ver con esto de que no estamos obedeciendo al consejo de nuestro Dios. Y a veces parece que estamos esperando que baje un ángel del cielo para que nos diga lo que ya la palabra de Dios nos dijo, lo que ya alguno de nuestros líderes nos dijo. Y quizás Dios por misericordia, porque no te quiere ver seguir sufriendo en medio de esa situación, mande un profeta para que te entregue una palabra. Pero el profeta no va a venir más que a confirmar lo que Dios ya te habló. Él no te va a poder venir a decir otra cosa contraria cuando ya Dios te ha hablado. Si no, no es un profeta del Dios Altísimo. Entonces, vamos a buscar un pasaje más que se encuentra en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente Jesús hablando a sus discípulos. Los discípulos habían caminado 3 años con Jesús, vivían con Él
Iban a todos lados con él, dormían, comían, compartían, conocían todo de Jesús, lo conocían profundamente a Jesús, como nosotros podemos conocer a cualquier miembro de nuestra familia, porque ellos vivían así de arraigados y juntos a Jesús, como nosotros con cualquier miembro de nuestra casa. Ahora, Jesús les había dicho muchas cosas, pero cuando él fue arrestado, que incluso les había dicho, ya se los había anticipado, Judas lo entregó, por eso fue arrestado. Pedro lo negó, no, yo no lo conozco, yo no estuve con este, se equivocan de persona. Otros se volvieron al trabajo que hacían antes de que Jesús los llamara. Entonces, a pesar de haber estado compartiendo esos 3 años permanentemente con el Señor, no habían entendido. Por eso Jesús le dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Y a qué viene esto? A que como ya el Señor quizás en muchas cosas nos ha hablado y nos negamos a soltar, tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos recuerde, que Él sea el que nos traiga la convicción de lo que tenemos que soltar. ¿Por qué? Porque el Señor no nos quiere ver mal. El Señor no nos quiere ver sufriendo. El Señor no nos quiere ver oprimidos por el diablo, que como leíamos antes, solo vino a robar, a matar, a destruir. A Él no le interesa nuestro bien. Entonces nos va a hacer ver como bueno cosas que en realidad son para nuestra destrucción. Hay otro pasaje que les quiero compartir y esta es una promesa del Señor y se encuentra en Jeremías. En el capítulo 29, el versículo número 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, si el Señor te está hablando y te está diciendo, soltá, no te sigas aferrando, no te sigas encaprichando en que esa es la decisión correcta, cuando yo te estoy alertando que en esa decisión puede venirte mucho dolor y te puede ir muy mal. Si el Señor te dice que lo sueltes, sé obediente, porque lo que el Señor piensa para tu vida es lo correcto. Sus pensamientos son de bien. Saben que a mí me costó muchísimo entender esto. Entender que la voluntad de Dios para mi vida era agradable y perfecta. Yo me había aferrado a mis 2 hijos mayores a raíz de que su papá murió siendo ellos muy pequeñitos. Y no los podía soltar en las manos de Dios, ni soltar mi vida en las manos de Dios. Porque decía, ¿y si la voluntad de Dios es que yo también muera? ¿Qué va a ser de la vida de mis 2 pequeños? ¿Qué va a pasar con ellos? Sin su papá, sin su mamá. Yo me sentía muy responsable por ellos. Y me costó muchísimo entender que la voluntad de Dios para mi vida era perfecta. Que aun si yo tenía que morir mientras ellos eran pequeñitos, Él se iba a hacer cargo y iba a ser para el bien de ellos. En esta tarde, el Señor te dice, confía en mi promesa. Confía en mi amor abundante. Si yo te saqué de donde tú estabas, de tu pasada manera de vivir, solo por amor y por misericordia, cuando en realidad muchos de nosotros solo merecíamos condenación por lo que vivíamos. Y Él nos rescató de allí. ¿Cómo va a querer ahora hacerte mal? ¿Cómo te va a decir ahora esto no te conviene? Abrí tu puño y déjalo ir. ¿Cómo te lo va a decir para hacerte un mal? Sus pensamientos para cada uno de nosotros son pensamientos de bien. Él quiere bendecir tu vida. Él te quiere ver prosperado. Él te quiere vivir en paz, ya no más atormentado por esa situación. Que en fin de cuentas, tarde o temprano, vas a tener que abrir la mano y dejarla ir. Pero lamentablemente quizás sea tarde. Quizás ya te alejaste de Dios por no querer obedecerle, porque seguiste tus instintos, lo que a vos te parecía bueno, y eso te llevó a enfriarte espiritualmente y te alejó del Señor.
Quizás moriste espiritualmente. Quizás te volviste a tu pasada manera de vivir. Quizás aún aunque permaneces en la iglesia estás frío, estás lejano, porque no sentís la presencia como antes. Entonces, sí o sí, tarde o temprano lo vas a dejar ir, porque te vas a dar cuenta que te está haciendo daño. Entonces, ¿por qué pasar por malos momentos? ¿Por qué llegar a estar mal y a darle lugar al enemigo sobre nuestra vida? Cuando el Señor ya nos dice hoy, por amor y misericordia, suelta, suelta, abre tu puño y déjalo ir. Confía, confía, porque lo que viene es muchísimo, muchísimo mejor. Dios bendiga sus vidas con esta palabra en esta tarde y la paz de Él sea sobre cada uno de ustedes y Él les prospere en todo lo que emprendan. Hasta un nuevo tiempo de encuentro con la palabra del Señor.